Vale. Después de una breve pausa, vamos con lo que viene siendo el quinto vídeo. Me parece que es ahora. Y bueno, queda mucho por abrir todavía. Voy a dar un sorbito. Vaso Ikea, estado pur. Bastante pur. Agua de manantial, imprescindible para la vida. Agua cerca de las cartas, siempre, para establecer la seguridad y el vínculo con la vida. Y nada, esto es un poco lo que ya llevamos abierto. El plomo siempre está en las capas inferiores. Aquí hay plomete, pero es para papapuni, ¿no? El chumbete es siempre para papapuni, ¿no? Entonces vamos a ajustar ahí y vamos a continuar, que queda la hostia por abrir todavía. Es un jueves increíble hoy, son las 6 de la tarde y vamos a seguir dándole. Después de este bloque de grabaciones, lo siguiente que voy a hacer va a ser cambiar la hoja al cúter, os lo prometo. Un cúter que no corta es como, no sé, es como una linterna que no alumbra. ¿Para qué coño la quieres? Para ocupar espacio. Entonces nada, hay que darle ahí vidilla. Hablando de eso, compré una piedra de afilar en Japón que fue absolutamente increíble. Vale. A ver cómo va esto. Eso es. No son nada buenos de abrir. Ya os digo, si queréis podéis pasar para adelante, pero igual os perdéis alguna burrada. Finalmente la suelo decir cuando estoy abriendo, porque como no estoy bajo el proceso hipnótico de las cartas, pues es como que suelen salirme más, así, más a menudo, ¿no? Por favor. Y sin ellas, pues es distinto. Es distinto. Vamos a abrir. Un mes y pico esperando por ellas, que se dice pronto. Adelantando la guita y ver si llegan, si no llegan, si están en el estado que dicen que están, que muchas veces no es así. Y llegar y ponerse a grabar con un móvil que se le acaba el espacio. Entonces creo que me voy a informar bien, a ver si puedo pillarme una cámara que se conecte directamente al disco duro del ordenador, porque si no es un auténtico dolor de huevos grabar esto. Hay que hacer peripecias y la verdad que esta vez yo creo que es la ocasión en la que más pedidos se acumularon. Casi lo diría con total seguridad. Y no se puede gestionar. Vale, míralos. A ver, aquí hay unos cuantos de estos. Creo que había tres reventados. Ring leader. Vale, creo que va a haber chumbete. En este pedido creo que va a haber chumbete. Déjame colocar aquí la pila esta que se está desmoronando. Cuanto más alto llegas, más fácil es de... Más grande es la caída, ¿no? Dicen. Mira para aquí. Sí, recuerdo que estos eran unos cuantos. Buah, cuidadito, Cuidadito, chaval. Cuidadito, Grandioso. Ahí estamos. Están llamando, por eso me he quedado un poco descolocado. Entonces, a ver si no se corta el vídeo, creo que no. Creo que seguimos ahí. ¡Oh! A ver. Boom.
3 de estos. 2. 3, 2. Nice. Wow, los ángeles son como un caramelito, ¿eh? Aunque estén petados, son pequeñas joyas. Qué maravilla. Y los foil, estoy intentando juntarlos para mí, pero se me está poniendo muy difícil. Pero que muy difícil. Wow, la capa de armadillo. Nice. Pop. Vamos a seguir por aquí. No corta nada. Pom, pom, pom. Creo que hay una diferencia brutal de mis primeros vídeos a los que van avanzando un poco más, porque pierdo llama, no sé por qué. Uf, a ver estos. Está muy buen estado. De esta tirada hemos pescado, estos son los que suman 7. 7 Fanatics Near Mint. Y esta la pillé porque era una potorra, de las que a mí me gustan. Bastante potorra. Pensé que sería mejor. Y unas muelas ahí grandiosas. Recuerdo la primera vez que la vi, me la jugó el hermano del chaval que nos solía timar a todos los de clase. Y la vi y dije, hostias, era una baraja de control puro que mataba con esto. Y te mataba, no había painters ni nada para matarte con combo de un turno, no. Te iba quitando de 2 en 2. Sí. Entonces la muela es como el recuerdo de esa persona y de esos momentos cansinos. Ya sabéis que las cartas hacen que ciertos momentos sean imperecederos cuando las tenéis delante. Al mirarla te teletransporta a otro espacio-tiempo. Venga, vamos a seguir con la mandanga. Eso por ahí. Buah, está todo lleno de plásticos, de forros, de historias. Esto es una locura. Voy a acabar sepultado. Voy a tener que nadar hacia arriba para salirme de esto de esto que se está creando. Aquí teníamos los que quedaban, que estaban súper talados, ya lo veis. Son de alfa, de los redondos que están. Un par de Paintlands. Sí, esta tienda me mola que me las mande de uno a uno, sobre todo porque luego estas fundas las utilizo yo. Oh, mira para ahí. Esta es la más bonita de todas. Esto es una maravilla. Good, no está mal. Ellos las categorizan como Excellent menos, creo. Y luego esta tienda tiene 4 categorías. Debe ser que no cogen cartas que estén habitualmente en mal estado, porque tienen Near Mint menos, Excellent, Excellent menos y Good. Esas son las 5 gradaciones con las que ellos trabajan. Y si pillas algo Good, te puede venir mordida por un perro la carta. O sea, pasas de Excellent menos, que es una carta que puede estar pues un poco rascada o tal, a una carta totalmente pur injugable. Es como que dan un salto muy grande. Tengo que mirarlo. Tengo aquí abierto el Excel de los que le pillé. Vamos a ver en qué estado. Tiene que venir ahora una Bad Moon. Aquí creo que va a venir una Bad Moon de Time Shifted, súper chula. Pero no encuentro los Roar of the Worm. No sé qué está pasando. A ver si es verdad. ¿Nos habrán juntado pedidos en uno? Bueno, igual sí. Stop aquí. Menuda movida para clasificar luego todo esto. Igual paso todo y acabo tirando con todo, porque es una matada hacerlo. Es una súper matada. Pero más matada y menos sentido tiene usar unos plásticos, tirarlos y luego comprar otros y volverlos a usar con la misma finalidad de los plásticos que tiraste. Uf, esto es una bomba. Estos se van con papi. Son dificilísimos.
Chain of Vapor, grandioso, grandioso. Sí, aquí me parece que estos son todas mismas copias. En uno de los vídeos tenemos de estos foil de Dominaria, de marco antiguo, Japo Foil. Estos molan más, yo creo que estos están más guapos, porque es un foil muy apagado. Entonces, como que esta carta es mucho más clarita que la otra y mola más. Y estos son una pasada, estos son chulísimos. Los Ponders están guapísimos. El foil de esto creo que anda por 300 pavos. Son jodidísimas que salgan. Porque, bueno, no sé si os cuadro alguna vez de comprar sobres de eso. Pero básicamente lo que sucede es que es un sobre de 15 cartas y una de esas cartas aleatoria te toca en marco antiguo. Entonces, claro, que te toque de una de 15 marco antiguo foil, pues el chance es extremadamente bajo. Y por eso hace un multiplicador bestial. Además de eso, que lo hay que decir, es foil del antiguo, es foil del guapo. Entonces, claro, la gente loquea. Yo creo que a la gente que nos mola tanto el foil, genera un estado de hipnosis incontrolable en el que todo pasa a segundo plano. Sobre todo el dinero de tu cartera, ¿no? Y lo que sucede exactamente es que no importa el precio, importa la obtención del producto. A ver cómo va esto, que aquí usan un envoltorio para cada cosa. Y entonces, no sé qué estoy haciendo. A ver, ¿esto sale o no sale? No, esto sale, tiene más fundas dentro, grandioso. Entonces, claro, hay tiendas que tienen unos precios absolutamente desorbitados. Absolutamente desorbitados. En Japón, mucho más caro que en Car Market. Mucho más caro. Que dices tú, pero estos se les ha ido la olla. Una de esas tiendas se llama Endal Games, con 2 Ns, creo que era. Y básicamente tienen unos precios tan locos porque saben que hay una franja de coleccionistas o de jugadores que están dispuestos a pagar cualquier precio por una carta que está foil, Japo Foil, ¿no? Y bueno, yo no he llegado a ese punto todavía, pero hay veces que me cuesta controlarme, ¿no? Y sí que pasa. Y de hecho yo a esta gente les tengo comprado alguna vez, Japo Foil. Entonces, chavales, controlad vuestros impulsos porque solamente os pueden llevar a la ruina. Como decía, líbrenos de la tentación, ¿no? Pues no es ninguna broma. Bueno, vamos sumando uno a uno. Una tempting también, uno a uno, poco a poco. Estas también hay poquísimas. Bueno, bien. Tenemos cosas. Eso por ahí. Vale, unos secos. Unas fact. Vale. Grandioso. Voy a poner por aquí. Vamos a empezar la quinta columna. Por ahí. Esto se viene para acá. A ver con los estasis. Seguimos por ahí. Estas caras, esto no parece Magic, realmente no parece Magic. Mordidas everywhere. Bueno. Esto era una carta curiosa. Esto es ¿es la que creo que es? No, entonces no me acuerdo lo que hacía. Pero era curiosa, es una carta que no es absolutamente injugable. Y entonces las Japo Foil yo las suelo pillar, si no están muy caras, porque una Japo Foil que pasa a ser muy jugable, o sea, puede hacer un por 10 de precio de la noche a la mañana. Entonces, muchas ya ni las tengo colgadas, porque no compensa. No compensa, imaginaos, se consigue comprar una por 12 euros, ¿no? Ponle, por 13 euros. Y la pones a vender por 40 pavos, ¿no? Vale, sale una baraja que lo peta con esa carta. Entonces, se agotan todas las que haya a ese precio.
y pasan de 40 a 150. Lo digo porque ya ha pasado, no me lo estoy inventando. Entonces yo muchas foils no las tengo colgadas porque no, porque es que no interesa. Es muy loco y además me gusta un montón tenerlas. Entonces, ¿qué más da, no? ¿Qué más da? Bueno, no sé si estoy yendo muy rápido, pero ya veis que aquí hay cosas muy diversas, ¿no? Estos, por fin, que se están agotando bastante. Y luego las Smokestack también, de lujo, pillar unas cuantas que hacían falta. Buah, esto es de una sola tienda. Me parece que esto viene todo del mismo sitio, ¿eh? Grandioso. ¡Oh! Por fin, los Hypnotic. Buah, esta carta jamás me cansaré de abrirla. Y se están poniendo complicados, ¿eh? Estos se están poniendo jodidos. Mirad, 5, ¿eh? Qué absoluta preciosidad. Se están poniendo jodidos. Qué grande. Buah, 5, ¿eh? Brutal. Sí, aquí le metí mano a cuarta. Y mirad estos welders. No está nada mal. Estos se están poniendo por las nubes también. Magic sube, chavales. Sube más que el oro. No importa que... ¡Oh! No me acordaba de esta. Buah, esto es una carta preciosa. Esta sí que me... Esta viene contigo, papi. Porque esto es una carta que me gusta mucho. No sé si la llegaré a jugar algún momento. Pero creo que es un cartonazo. Los Ankh. Qué bueno. Otro Armagedón. Centrado, increíble. Y los Stasis. Qué grande. Buah, en esta tienda me porté bien con ellos, ¿eh? Porque yo no rechisto. Como hace mucha gente. Si lo hacéis, dejad de hacerlo, cabrones. Esos que pensáis en escasez. Pensáis en escasez y no lo hagáis. Rollo, tú si tuvieses 100 millones de euros en la cuenta del banco, andarías preguntándole a la peña, tío, ¿puedes bajarme 50 céntimos? O puedes, tío, joder, ajustame ahí los gastos de envío. No lo haríais. Pues cuando lo hacéis, os estáis condenando inconscientemente a la pobreza. Entonces, ¿queréis condenaros a la pobreza? Pues ahora ya va a ser conscientemente, porque lo estaréis haciendo cada vez que lo hacéis. Estáis diciendo, estáis mandando una señal al universo. Yo os lo digo, creéroslo o no, funciona así la movida. El juego funciona así. Joder, mira qué puta pomada, coño, guapísimo. Qué bien. Estos ya... La Reanimator esa que mataba de un golpe con su Turret Ghoul, ya me estoy haciendo... ¿Cómo se dice? Al final los había comprado. Me calenté y los pillé. No los tendría que haber pillado, yo creo. Salió una baraja que llevaba de estos. Los amugaba. Y estas espadas que son... Se están poniendo jodidillas. Porque tienen un foil muy guapo, old frame... Y porque el dibujo no está del todo mal. Me acuerdo una que me compraron 8 euros, que volaron y ahora creo que andan por 40 o 50. Es lo que os comentaba de las foil. Es el problema que tienen. Entonces, bueno, lo que os decía. Que cada vez que estáis pidiendo descuentos a la peña, lo único que estáis haciendo es mandando un mensaje al universo reiterando de vuestra escasez y vuestra pobreza. Entonces es como reafirmándoos en la escasez. O sea que no lo hagáis. Yo cuando voy a una tienda en Japón, las que tienen a precio que me cunden las pillo y si no, me jodo. Yo no ando a mierdas. Otra cosa es, por ejemplo, para comprar una casa. Que siempre se vende por encima de precio de mercado. Siempre. Entonces ahí es un poco distinto porque estáis obligados a pagar ese precio de forma habitual, ¿no? O sea, si tú ves una casa listada en 200.000 euros, está listada porque ese es el precio al que no se vende. Es muy distinto. Vale, aquí pillé más Amugaba y más magnívoros. Esto era magnívoro, ¿no? Ya no me acuerdo.
Vamos allá. Piedrecillas, tengo aquí 5 columnas de plomo, mira para ahí. Absolutamente increíbles. Vamos a continuar. Vamos a... pillar otra cajita. Ah, sí, quedan aquí aún. Vale, esto es creo que son unas cajas de Pokémon, que son los marcadores de que me han llegado el pedido de una tienda nueva. Generalmente, cuando compro en algún sitio nuevo, le meto algún marcador, ¿no? Pues como una carta rara, así de otra edición o de otro juego de cartas. Igual sale alguna también de eso. Y estos son cajas muy guapas. Ahora veréis, están súper chulas. Estos se van a ir para enviaros a vosotros si lo que pilléis. ¡Buah! Menuda mandanga, chaval. Uf. Oh, yes. Esto es Jarerulla. Sí, esto vino de Jarerulla. Esto se viene todo pa'l papi. Papi Puni. Papi Puni. Bueno, todos no, porque solamente este es mi tercer Living Wish. Y estos no los voy a poner a vender, creo. Estos no van para el market. Si la peña que está en la comunidad los ve, sí, para esa gente sí que los tendré. Voy a poner ahí. Y vamos con el último sobrecito. A ver qué tenemos. Y aún quedan un par de sobres más, ¿eh? Qué maravilla. Esto es Jarerulla también, sí. Esto es Jarerulla. El otro Living Wish. Cuarto Living Wish. Precioso. Slightly Play, sí. Estaban en muy buen estado. Cuando los pillé, estaban de la hostia. A ver. Mira para ahí. Tiene ahí un pequeño rasconcito muy leve. Está de la hostia esta Near Mint. Centrado perfecto. Brutal. Brutal, chavales. Buah. Slightly Play, no sé por qué. ¿Será porque está un poco combado? Pues perfecto. Y esto lo tengo aquí porque me parece una carta súper curiosa. A ver, mucha gente diréis, tío, no tienes ni puta idea de jugar. Pero yo os lo digo. Esto es un encantamiento que baja por 2 y que siempre que una tierra pase de tu biblioteca, está un poco mallada, de tu biblioteca a tu cementerio directamente, pagas 1. Si pagas 1, robas carta. Y se repite por cada tierra que va al cementerio. Entonces tú te tiras un OAZ, se te caen 7 tierras al cementerio, puedes pagar 7 y robarte 7. Ahí está la carta. ¿Es una carta absolutamente injugable? No creo. ¿No ha visto juego hasta el momento? Ok, no ha visto juego hasta el momento. Pero ahí está. Y hay un montón de cartas que tienen la mecánica de lanzar al cementerio, ¿no? Entonces, pues puede ser interesante la movida. Vale, y aquí tenemos unos Goblin Legionarios. Guapísimos, sí, les pillé todos los que tenían. Este creo que va a ir para la comunidad. Las foils ya digo que no las voy a colgar en Car Market porque si hay un pico. Me comí los mocos ya muchas veces con las foil. De tener que mandarlas a desgana porque, bueno, ha habido pues eso, un desbaneo, un cambio de reglas, un cambio de la noche a la mañana en el meta, porque yo no lo sigo al 100% y hay veces que llego tarde, ¿no?, a estos cambios. Y vender una carta en 8 pavos, pues que ya se está vendiendo en 40. Foil. Ya la veis, ¿no? Está guapísima. Guapísima la caja. Mola la hostia. Está muy bien cuidada, muy bien fabricada. Venga, vamos a quitarla de aquí. Tengo otras dos que las compré de segunda mano. Curiosamente, cuando estuve allí, la vi y dije yo, va, la compro. O sea, está muy bien fabricada. Mola la hostia. Y encaja, o sea, está hecho para estas, ¿no? O sea, encaja mallado. Deja un margen pequeño.
Sería para Perfect Size. Creo que con funda grande creo que ya no valdría el rollo. Pero bueno, que ya lo veis. Son cajas súper chulas. La tienda esa no me acuerdo ni cómo se llama. Seguro que la tengo apuntada. Pero bueno, un clásico mío. Voy a seguir abriendo este último sobre y vamos a terminar la tanda de este vídeo. Ahí ya visteis, 29.000 euros. O sea que aquí tiene que haber alguna cosita. 29.000 euros, sí, era buena. 29.000 yenes. Son... 29.000 yenes son ahora mismo unos 180 pavos, más o menos. 180 pavos. Pues, para que veáis lo que hay aquí dentro, lo compré por 180 pavos. Entonces, vosotros me diréis que... ¿Cómo veis la movida? Ya, sin trampa ni cartón. Esto para aquí. Esto para acá. La verdad que es un coñazo, esto ir así. Yo siempre que las mando, intento rayarme a modo... Bueno, voy a dejarlo de la mejor forma posible para que no sea tan chapa estar así, desembalando a lo crazy, ¿no? Una y otra vez. Vale, tenemos aquí unos Rancor de puta madre, que no tenía muchos. Y ahora creo que aquí venían unos cuantos. Se cae por ahí. A ver, ¿cuántos había? Esto es uno por, ¿no? Vale. Vale. De lujo. Aquí había uno o dos. Aquí tenían dos. Los pillé estos. Los Pyrexian Furnace ya sabéis que están absolutamente inasequibles. Absolutamente inasequibles. De que no hay en ninguna parte. Y en Europa... bueno, ir a ver. A ver los que hay. Jodidísimos se están poniendo, ¿no? No sé por qué. Yo no sé cuál es el formato en el que esa carta está tan... O sea, desde luego que en Premodern sí, pero es que con solamente Premodern no es suficiente como para que una carta llegue a estar tan increíblemente difícil, ¿no? Mira para ahí, guapísimos los peris que casi no me quedaban. Mira aquí viene el high ticket. Sí, estas fundas que van a ras no me molan nada. Uf, sí, está bastante reventada. Mira por ahí por la derecha. Por aquí. Tiene ahí, ¿qué tiene ahí? Sí, es good. Están good estas. Además, mira por ahí, este desgaste es bastante horrible. Y aquí tenemos una buena plaga de ratas. Bien, grandioso. Estamos abastecidos de ratitas. Van saliendo poquito a poco. Tiene una foil absolutamente played. Absolutamente played, es más que played. Sin ser pur. Y no he vuelto a encontrar más. Es un poco lo que le pasa a las foil, que es como que hoy las encuentras y las consigues y bueno, no tengas prisa por encontrar cuando la necesites, porque si no vas a pasarlo mal. Y aquí tenemos 3 tempting, grandioso. 3 o 4, a ver. 3. Uf, de estos, qué bien. Esto hay una escasez. Ah, no, solo era uno. La máscara. Este me pareció curioso, ¿ves? Esta carta la compré, o sea, costó poquísimo. La compré porque me parece que era rara, de hecho. Y es un instantáneo que cuando la juegas, sacrificas una criatura y te buscas otra igual y la pones en juego. Entonces, a mí con lo que se me ocurrió esto fue cuando le tiran unas espadas, por ejemplo, o te matan un bicho, lo que haces es lo sacrificas y pones otro. Y entonces ganas muchísimo tiempo. Porque a la vuelta, si te toca a ti,
ya le cascas con él otra vez. Claro, y ahí están. Claro, ahí están los 29.000 yenes. Porque hay una manada de druidas de estos. Bueno, los rencores tampoco fueron una ganga. Las estas fueron una locura. Estos estaban bastante guay. Y luego los dioses ermitaños que sí que tiran para arriba bastante de la cuenta. Es como cuando pides vino. Si pides vino, te van a apretar el bolsillo. Claro. Como en los postres. Los ricos saben que tienen más margen. Porque cuesta un Magnum 3,5 €. Pues porque primero vivimos en la Unión Europea y es una bazofia. Y entonces todo se dispara de precio. Pero bueno, el segundo es porque la gente está dispuesta a pagar un precio por el placer que les supone un jodido Magnum. Yo creo que es un gran negocio los helados. Juegan con esa baza. Aquí hay cosas que están bastante rotas. A ver. Refaguitas. Aquí hay un par de ratas. Los goblins cuestan más. Los slivers, los esqueletos. Y aquí... Bueno, esto es un hidralisco. No sé si jugabais al StarCraft, pero esto es más hidralisco que cualquier otra cosa. ¿Qué llegaron primero? ¿Los hidraliscos? ¡Wow! Infest, chaval, esto sí que es jodidísimo de encontrar. 6, chaval. Mi madre. Me lanzaría flores, pero no lo voy a hacer. Tampoco tengo abuela, pero debería lanzarme flores. Esos 6 Infest son los primeros 6 que consigo en 3 años. Siguiente paquete, vale. Vienen un par de gordos ahora. Mirad aquí. Este es bastante gordo. Vamos a meternos con este. Y lo vamos a hacer en el siguiente vídeo, porque van 32 minutos. Entonces, chavales, os acabo de meter el mono, como hacen en las series de televisión, para que veáis el siguiente, dentro de una semana, por supuesto. Cuidaros, muchas gracias por estar ahí y hasta el siguiente. ¡Chao!